Hola, ¿qué tal? ¿Quieres profundizar en el conocimiento del dibujo técnico como lenguaje gráfico? Si te interesa el tema y quieres conseguir la respuesta a estas interrogantes, mira este video, sígueme, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Miguel Chirino, soy ingeniero industrial con una maestría en ingeniería mecánica y otra en docencia para educación superior. Tengo una amplia experiencia en empresas de consultoría, metalmecánica y la industria petrolera. Pero sobre todo, cuento con más de 20 años de experiencia en el área de dibujo y en el área de diseño, sobre todo el diseño mecánico. Puntos que estaré desarrollando en este video. Primeramente, la bienvenida. Segundo, el dibujo técnico y el lenguaje gráfico. Tercero, el lenguaje gráfico en la antigüedad. Cuarto, lenguaje gráfico en la actualidad. 5. Lenguaje gráfico y normalización. Sexto, lenguaje gráfico y dibujo técnico. Séptimo, dibujo técnico y comunicación eficiente. 8. Tipos de dibujo. Clasificación según su objetivo. 9. Tipos de dibujo técnico, una clasificación según el trazado que se utilice. Y finalmente, como siempre te muestro, las referencias. Te doy la bienvenida nuevamente a este canal dedicado al dibujo y al diseño de ingeniería, en especial al dibujo y al diseño mecánico. Recuerda que este módulo está dedicado al dibujo técnico. A continuación estaré desarrollando otro tema que aportará un granito de arena en este mundo fascinante en el que te has embarcado, el mundo del dibujo y el diseño mecánico. El dibujo técnico y el lenguaje gráfico. En videos anteriores te he hablado sobre el dibujo técnico. Sin embargo, considero que es necesario puntualizar en algunos temas que son de gran interés y que te permitirán comprender mejor los aspectos relacionados con lo que abarca el dibujo técnico. En ese orden de ideas, quiero resaltar lo importante que es el contexto de la ingeniería para poder expresar y comunicar los pensamientos mediante gráficos. Tal y como se hace evidentemente o como se hace de manera verbalmente o mediante expresiones matemáticas, de manera que permita visualizar con rapidez y precisión un modelo de cualquier realidad. En cuanto al lenguaje gráfico en la antigüedad, es oportuno destacar que desde el inicio de la humanidad, el lenguaje gráfico ha sido de gran importancia, pues es considerado una forma de expresión universal, sirviendo al hombre como herramienta de comunicación, transmisión de ideas y pensamientos. Tal como indican los dibujos prehistóricos que aún se conservan en diversas cavernas, el hombre primitivo siempre sintió la necesidad de expresarse a través de gráficos, más o menos artísticos, por lo que trataba de comunicarse con sus semejantes, plasmando ideas y objetos, sin recurrir a la abstracción de los lenguajes gráficos actuales. Sin embargo, el lenguaje gráfico en la actualidad se apoya fuertemente en el estímulo a la creatividad y a la imaginación. Las más simples de las estructuras no se hubiera podido construir sin dibujos, diagramas y detalles que expliquen su construcción. De acuerdo con el concepto de James Earle, el lenguaje gráfico es el método que utiliza el diseñador, el ingeniero o proyectista para pensar, resolver y comunicar sus ideas a través del proceso de diseño. Otro aspecto relacionado con el lenguaje gráfico es que para lograr la extensión de su uso ha sido necesario establecer normas, tratando de conseguir que los mensajes transmitidos puedan ser entendidos del mismo modo y con la debida precisión por los interesados. En todas las partes del mundo,
Es decir, que este lenguaje es el mismo que utilizan los estadounidenses, canadienses, franceses, árabes, chinos, etc. Por lo cual se rompen las barreras del idioma. No tienes que ser un políglota, no te preocupes, que en lo que entiendas el lenguaje gráfico del dibujo técnico, todos te van a entender, porque es un lenguaje universal. En ese orden de ideas, hace más de un siglo que se hizo más evidente la necesidad de unificar el lenguaje técnico y con el lenguaje del dibujo. Medio fundamental para la transmisión técnica. La efervescencia industrial y comercial de finales del siglo XX hizo tomar conciencia de ello a industriales y autoridades, surgiendo en el primer cuarto de siglo las organizaciones de normalización en casi todos los países que disfrutan un cierto nivel de desarrollo. Entre esas tenemos las normas ISO. Entre los objetivos de dichas organizaciones se encontraba la normalización del dibujo. No solo se normalizó el dibujo, realmente se normalizó muchos de los procesos que involucraba el dibujo, el diseño y la fabricación. Se normalizó casi todo, o se comenzó el proceso de normalización de casi todo lo que rige en los procesos industriales. El lenguaje gráfico y el dibujo técnico. Aclarada la definición de lo que es el lenguaje gráfico, se puede notar que el dibujo técnico es el lenguaje gráfico que se utiliza para comunicar en el marco de las actividades industriales y de diseño, desde las ideas más globales hasta los detalles vinculados con un contenido tecnológico. También se ha definido al concepto de dibujo técnico como el sistema de representación gráfica de objetos ya existentes, o bien de prototipos, atendiendo a normas y convenciones preestablecidas por instituciones reguladoras, tal como lo mencioné anteriormente. Asimismo, Correa 2004 establece lo siguiente: el dibujo técnico es un lenguaje gráfico de comunicación de ideas que se rige por una serie de reglas a las cuales denominamos normalización. Este proceso de normalización permite describir de forma precisa y con claridad las dimensiones, formas y características de esos objetos y materiales. También se puede decir que el dibujo técnico es un lenguaje, una forma de comunicación. Es un lenguaje universal con el cual nos podemos comunicar con otras personas, sin importar el idioma. Emplea signos gráficos, regido por normas internacionales que lo hacen más entendible. En dibujo técnico, las normas de aplicación se refieren a los sistemas de representación, presentación, líneas, formatos, rotulación, etc. Tal como lo vamos a ir viendo, bueno, ya aparte lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo más adelante. Representación de los elementos de las piezas, bien sea en cortes, secciones, vistas, etc. Esto lo vas a ir internalizando y dominando poco a poco, a medida que estudies y te comprometas con los temas que iremos desarrollando en este curso de forma gradual. Dibujo técnico y comunicación eficiente. De igual manera, debes tener presente que para que un dibujo técnico represente un elemento de comunicación completo y eficiente, debe ser claro, preciso y constar de todos sus datos. Todo esto depende de la experiencia del dibujante en la expresión gráfica que realice, bien sea un croquis, una perspectiva o un plano. Estas son las formas, o sea, los dibujos, las dimensiones, las tolerancias, los símbolos, las instrucciones, las especificaciones, las normas, material y cualquier información necesaria para fabricar la pieza o para el proceso de fabricación y o ensamblaje. Algo que debes tener bien presente es que no debe dejar nada a criterio del artesano o de la persona que va a fabricar la pieza o que va a ejecutar el ensamblaje. Si un plano está bien elaborado, el fabricante no hará ningún tipo de consulta para proceder con su trabajo. Allí debe estar toda la información que él requiere. Asimismo, debes colocar toda la información necesaria sobre el proceso, del equipo de diseño y de la empresa.
aunque esto no es absoluto, pero generalmente se coloca. Esto usualmente se coloca en el cajetín o caja de título. Para ello, es indiscutible que debes tener sólidos conocimientos de los procesos de fabricación, inspección y ensamblaje. Claro está, en estos momentos tú estás en un proceso de formación, pero en tu proceso de formación no solo debe involucrar el dibujo y el diseño, sino en paralelo un proceso de formación sobre los procesos de fabricación y de construcción y de ensamblaje, así como los procesos de inspección. Tener un conocimiento claro sobre estos procesos te facilitará el ejecutar planos de gran calidad y de gran precisión. Así tenemos entonces que debes contemplar, tal como lo dije anteriormente, lo que es la fabricación, el ensamblaje, la imaginación, ¿verdad? Debe ser muy creativo, muy imaginativo, pero esto va en paralelo con los procesos técnicos, con los procesos tecnológicos. Clasificación de los dibujos según su objetivo. Tal como lo he expresado anteriormente, el dibujo se clasifica en dos grandes tipos: el dibujo artístico y el dibujo técnico. El dibujo artístico es aquel que se realiza libremente y con una finalidad estética. Es la representación de un objeto por medio de líneas que limitan sus formas y contornos. Se trata de una abstracción de nuestro espíritu que permite fijar la apariencia de la forma, puesto que el ojo humano solo percibe masas coloreadas de diversa intensidad luminosa. El dibujo es el arte de representar gráficamente sobre una superficie plana de 2 dimensiones objetos que por lo regular tienen 3 dimensiones. Ten presente también que el dibujo artístico no existen normas preestablecidas, pues se trata de transmitir lo que el autor siente a través de sus percepciones. O sea, cómo el autor o el artista percibe la realidad, y de esta manera él lo plasma en el dibujo. En él se representan emociones, sentimientos e ideas de figuras reales o de fantasía, utilizando la imaginación o la creatividad. Dado lo anterior, es lógico pensar que cada artista tiene su propia perspectiva. A manera de ejemplo, si le dieran una serie de instrucciones en una hoja a 10 artistas para lograr un dibujo, cada uno haría uno distinto, quizás hasta totalmente distinto. Caso contrario sucedería si le dieran a varios dibujantes técnicos, a varios ingenieros, la misma información. Al final todos harían un plano muy parecido, por no decir idénticos. Por otra parte, el dibujo técnico se realiza con otros medios auxiliares, siguiendo normas y fines prácticos. Es la representación gráfica de un objeto o una idea práctica. Esta representación permite describir de forma exacta y clara dimensiones, formas y características y la construcción de lo que se quiere reproducir. Este muestra a través del tiempo la evolución y la creatividad del hombre en la ciencia, la tecnología y el arte. Para el dibujo técnico se requieren conocimientos de geometría y el uso de instrumentos de precisión, ya que generalmente representan la forma, dimensiones y construcción de los objetos. Por otro lado, el dibujo técnico no se permite dejarse llevar por las emociones, sino debe ser un dibujo exacto, preciso, que sea entendible por todos quienes lo observen y que presenten todas las cualidades de un dibujo de dichas características. Correa 2004 nos indica que existen 3 tipos de dibujo técnico. Esta clasificación es sencilla y muy cercana a la realidad. Este autor nos habla de el boceto, el croquis y el dibujo delineado. A continuación te estaré explicando cada uno de ellos. El boceto.
Es un dibujo realizado a mano alzada, muy básico y sencillo, que contiene poca información, que nos permite un primer acercamiento a la idea que se pretende expresar. Consiste en un primer apunte que refleja a grandes rasgos los elementos fundamentales de un proyecto y suelen contener la idea principal. El boceto puede ser un dibujo en perspectiva, mediante vistas, o un simple esquema. En estos dibujos vas a conseguir principalmente la forma y alguna que otra información. Son dibujos preliminares que muchas veces buscan vender una idea a un cliente, a la gerencia, o son los pasos iniciales del proceso de diseño. Si no logran su objetivo, hasta allí llegan estos planos y no tienen ninguna otra trascendencia. De todas maneras, son archivados como parte de los procesos de manejo de información de la empresa, tal como los sistemas de aseguramiento y control de la calidad. Croquis. El croquis es el paso siguiente al boceto. Es también un dibujo realizado a mano alzada, pero contiene gran cantidad de información técnica referente al objeto: dimensiones, materiales, forma de unión entre las piezas, acabado superficial, tolerancias, entre alguna otra información necesaria para fabricar, instalar o ensamblar la pieza, objeto, máquina, lo que sea. De forma que cualquier persona acostumbrada a manejar planos puede interpretarlos fácilmente toda la información descrita en él. Para puntualizar, con un croquis es posible fabricar o ensamblar una pieza. Para realizar un croquis debes tener en cuenta las siguientes reglas básicas. Son 3. Se realiza a mano alzada. Debe ser proporcionado. Y finalmente, tenemos que aplicar criterios técnicos, criterios de normalización. El tercer tipo de dibujo es el plano delineado, que es el que nosotros estamos acostumbrados a ver de manera en las empresas y que se son ejecutados de manera profesional. Bueno, te diré en cuanto a eso lo siguiente. El plano delineado es un dibujo a escala, realizado utilizando los útiles de dibujo necesarios para que los trazos representen perfectamente la realidad del objeto. Debe contener toda la información necesaria para definir el objeto, dimensiones, materiales, forma de unión entre las piezas, etc. De forma que cualquier persona acostumbrada a manejar planos puede interpretar fácilmente la información descrita en él. El plano delineado es un trabajo final de precisión y ejecutado por un profesional en la materia con todos los instrumentos necesarios para lograr la exactitud y la precisión, es decir, la eficiencia del proceso de dibujo y diseño. Hoy en día, con el uso de los programas asistidos por computador, se elaboran planos de gran precisión. Aquí quisiera destacar lo que es realmente un plano y que he tocado en algunos videos y apartados anteriores. Plano. Un plano es el mecanismo que nos valemos los ingenieros, técnicos y todas las personas que estamos ligados a la industria para fabricar una pieza, ensamblar un equipo, una estructura, una instalación, entre otros. También se dice que podemos decir que los planos están compuestos de plantas, elevaciones, secciones, tablas de terminación, lista de materiales, plantas de estructuras. Algunos otros requieren otra información, otros planos como planta de cimentación, planta eléctrica, sanitaria, planta isométrica y detalles arquitectónicos. Siguiendo con las recomendaciones finales, quisiera plantear lo siguiente. Si alguien de la comunidad tiene información de interés y actualizada que la quiera socializar, bienvenida sea. En mi nombre y el de todas las personas de esta comunidad global, se lo sabríamos agradecer. De igual manera, sabré recibir sus recomendaciones para incorporarlos en la elaboración y edición de los futuros videos. Por último, deseo a los estudiantes, profesores y a esta comunidad global muchos éxitos en el dominio de este lenguaje que es el dibujo técnico y el dibujo de ingeniería. Es mi deseo que este curso contribuya al logro de este empeño común.
Asimismo, agradezco por anticipado los comentarios, críticas y proposiciones que tengan a bien hacerme llegar. Aprovecho para decirles nuevamente que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y compartan este video con sus compañeros, sus amigos, sus colegas, sus vecinos, todas las personas que le puedan sacar un gran provecho a este curso. Y algo que es muy importante, comenten, dejen sus inquietudes, sus comentarios, recomendaciones, críticas, todo lo que ustedes crean que de una u otra manera va a ser constructivo para mejorar este canal, se los sabré agradecer. Bueno, esto es todo, gracias por su atención, hasta la próxima.